Listo. Bueno, buenas noches muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Espero que haya sido muy productiva la, la Semana Santa de ustedes. Y hoy vamos a cerrar el tema de redes. ¿Listo? Hoy vamos a cerrar este tema de redes. Eh, el documento, pues obviamente ustedes ya, este documento que están viendo ustedes ya lo tienen subido en el aula virtual. Está en construcción el taller de el taller teórico de esta sección de lo que son redes. Va a estar pues muy ligado a todo lo que hemos venido repasando. Para eso pues quiero retomar un poquito y que ustedes me cuenten qué se acuerdan de lo que vimos, para qué sirven este tipo de redes que hemos estado mirando. Cuéntenme. Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que no la alcancé a escuchar. ¿Qué, qué recuerdan de toda esta parte de redes? ¿Para qué sirven? ¿Qué es lo que para qué nos puede ayudar toda esta cuestión de redes que hemos visto? Eh, Recuerdo la primera de redes fue como para mirar el menor gasto, el menor costo. Sí, sí. ¿Cuál otra? Espere. Bueno, pero quién más nos recuerda todo este cuento de las redes antes de terminar ya hoy y darle el cierre a este tipo de modelos? Profe, también en otra que vimos fue como transportar información de una o varias personas desde un punto a otro. Sí, realmente estábamos hablando de flujos de información, tipos de servicio, etcétera, etcétera. Redes, redes como tal, es todo un modelo específico que lo que nos ayuda es a mejorar tiempos, mejorar costos, ¿sí? Ya sea transportando, asignando, ¿sí? Ver cuáles son las mejores rutas que nosotros tenemos pues, para hacer proyectos. Sí, realmente lo más específico que nosotros estamos mirando son proyectos. ¿Listo? Para eso todo este tipo de modelos específicos. Entonces, mmm, lo que hoy vamos a mirar es el último modelo, así que vamos a ver en esta parte de redes, que es el modelo PERT, ¿sí? Que es el programa, este es un programa que se utilizó para revaluar las técnicas, para ver los pasos a pasos de las secuencias de cualquier tipo de proyecto. Entonces ahí ya hablamos un poquito ya como de la historia del proyecto, ¿sí? De la historia de todo lo que fue PERT. Entonces esto se generó en el 58, en 1958, tres investigadores, realmente fueron tres investigadores, que es el que trabajaba en toda la parte de estrategia naval y proyectos especiales, toda la parte de armamentos en una industria gringa. Entonces los manes se dieron cuenta que pues al regenerar los proyectos, pues invertían tiempo, habían actividades que se les demoraba mucho, etcétera, etcétera, y se inventaron una técnica, ¿sí? Y esa técnica pues dio frutos, ¿sí? Generaron disminuciones de tiempos
¿sí? En actividades específicas y generaron estrategias de control para ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces ahí se dieron cuenta que esta técnica como tal, pues genera una muy buena utilidad, ¿sí? Para cualquier tipo de sector. Entonces, esta técnica, pues tiene metido todo lo que hemos visto en las últimas 3 semanas, ¿sí? De las rutas críticas, de los costos, de los tiempos. Y adicionalmente, esta técnica como tal se va a fijar mucho en una parte probabilística, ¿sí? Entonces aquí ya no solamente vamos a hablar de que, bueno, hay una forma de hacer este modelo, sino que también nos va a generar una probabilidad de ocurrencia para para algunos retrasos o para que nuestro proyecto sí se lleve a cabo en los tiempos que nosotros digamos que nos genera el proyecto inicialmente, ¿sí? Entonces aquí nosotros realmente vamos a mirar qué tan efectivos podemos ser generando las tareas de los proyectos que nos propongamos de una manera bastante sencilla y adicionalmente pues esto también hay muchos libros o muchos autores dicen que PERT también se apoya mucho en los diagramas de Gantt. Hay autores que no generan tanto los diagramas de Gantt, sino pues que generan toda la parte estadística. Entonces, se me hace que para ustedes es mucho más fácil y es más enriquecedor mirar la parte estadística que sentarnos a mirar cómo se genera desde un diagrama de Gantt, que pues me imagino todos ustedes manejan ese tipo de diagrama, pues de alguna manera fácil, que realmente es muy sencillo de realizar. Listo. Entonces, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Confírmenme. señor, sí, señor. Listo. Entonces, ya todo esto tiene, como lo indica, esto es un programa de evaluación y de revisión de técnicas, ¿sí? Entonces vamos a hablar básicamente qué nos permite este tipo de modelos PERT. Manejamos la incertidumbre de los tiempos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hablábamos de si lo puedo cumplir, no lo puedo cumplir, voy a ver qué tarea realmente va a ser la que me va a generar el retraso o no me van a generar retrasos. Bueno, hay muchas formas de verlo. También, pues, este es un método determinístico, ¿sí? Y pues, hablando de toda la parte determinística, pues hablamos de toda la parte estadística y estimación de los tiempos. Entonces, vean lo chévere. Yo manejo las incertidumbres de mis tiempos. Entonces, díganme un ejemplo normal. ¿Cuánto dura la realización de un proyecto como, como hacer un edificio? O sea, digamos, nosotros así a vuelo de pájaro podemos decir más o menos cuánto tiempo, ¿cierto? Entonces, como propongamos el tiempo. ¿Cuánto tiempo me puedo yo gastar haciendo un edificio de 4 pisos? Digamos que para ¿Seis ese meses más o menos? Yo lo seis colocaría. meses, probablemente unos 6 meses, sí, podría ser. Puede ser menos tiempo, puede ser, yo propondría por ahí unos 3 meses que yo pueda haciéndolo estrictamente de 3 a 5 meses, ¿sí? Y así, sucesivamente, uno puede mirar eso. Entonces ahí nosotros estamos manejando los tiempos, ¿sí? Y vamos a estimar tiempos dependiendo de cómo se dan las actividades. Y adicionalmente, pues vamos a manejar la incertidumbre. Nosotros podemos decir, listo, dura 6 meses, pero mandémoslos a 8 por si nos presenta cualquier cosa. Uno sabe que en la parte de construcción siempre va a tener problemas, ¿sí? Siempre se va a generar un algo, siempre va a haber un proveedor que me genere algún retraso o sí, ya sea un material o que, dado el caso, normalmente dentro de los presupuestos de ese tipo de proyectos siempre va a tener un costo de una persona que
sufre un accidente mortal, entonces eso también me va a generar algunos atrasos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, PERT nos dice, venga, esas tareas que ustedes están proponiendo pueden variar. ¿Cuánto? No sabemos, pero puede variar. Entonces, PERT maneja escenarios diferentes. ¿Sí? Entonces ustedes ven que aquí hay unas cosas que habla de tiempo optimista, tiempo más probable, tiempo pesimista, ¿sí? Un tiempo esperado, y ustedes ven ahí una fórmula toda rara que dirán, bueno, ¿y esta fórmula para qué me va a servir? Entonces, ¿qué es lo que hace PERT? PERT coge toda una lista de actividades, ¿sí? Entonces, se genera la lista de actividades y se generan tiempos optimistas. ¿Qué son esos tiempos optimistas? Pues son esos tiempos en los cuales uno dice, no, yo sé que esta actividad me puede durar 3 días, ¿sí? Yo sé que yo lo puedo hacer en 3 días, pero en esos 3 días no me puede pasar absolutamente nada. Entonces aquí habla que es el menor tiempo posible, ¿sí? En el cual yo realizo una actividad, pero, ¿sí? Es porque todos mis factores asociados a esa actividad son favorables, ¿sí? Entonces yo lo hice y efectivamente todo fue favorable y lo pude lograr en los días que yo lo hice. Pero entonces también entramos a mirar una cuestión que es el tiempo más probable. ¿Qué es el tiempo más probable? Pues realmente aquí hablamos del tiempo modal, ¿sí? Entonces aquí yo hago la pregunta de, bueno, ¿ustedes se acuerdan estadísticamente qué es la moda? ¿Qué es la qué, profe? La moda, MODA, estadísticamente hablando. No, no. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno me puede responder qué es la moda? ¿Es como el promedio, profe? No, es totalmente diferente al promedio. Estadísticamente hablando. ¿O la muestra? ¿Es la misma muestra? No. La moda, ¿No? Entonces estoy confundida. estás confundida. La moda es, digamos, hablándolo estadísticamente, es el número que más se repite dentro de una muestra, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la moda. Y hablándolo en tiempos de PERT, el tiempo más probable es el tiempo modal, ¿sí? O sea, el tiempo que yo veo que más se repite haciendo esa actividad. Entonces, volvemos a la parte del proyecto del edificio. Yo sé que un, un muro, ¿sí? Un muro me lo levantan en 2 días, ¿sí? Y yo miro y miro y yo veo que ese mismo muro, las mismas medidas, me lo van a levantar en 2 días. Uno se me demorarán 3, otro se me demorarán 1 y medio, pero lo que más se repite es que sean 2 días. Entonces ahí estamos hablando de ese tiempo más probable, ¿sí? Es como decir, listo, ¿cuánto tiempo, si nos vamos hacia la parte de cocina, cuánto tiempo me demoro yo haciendo un arroz? No, normalmente es 1 hora. Hay gente que se demora menos, ¿sí? Dependiendo del tipo de cocción y muchas cosas adicionales que salga todo bien, pero el tiempo más probable es que el arroz el tiempo de cocción del arroz para que sea un arroz rico es de 1 hora, ¿sí? A eso vamos a hablar de lo que es el tiempo más probable. Y hablamos de un tiempo pesimista. Entonces el tiempo pesimista, pues ya el nombre, el solo nombre de ese tiempo, pues ya nos dice hacia dónde va ligado. O sea, es ese tiempo que se me alarga, ¿sí? Es el tiempo más largo que yo puedo tener en una actividad por algún desperfecto, por alguna demora, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahorita, puede ser que un proveedor no me llegó con los materiales, puede ser que no hubo pagos para mis trabajadores y esos trabajadores entraron en huelga, pueden haber paros que me afecten, ¿sí? Fuera de mi control, esos paros fuera de mi control que me afecten la realización de la obra, pues, ¿sí? Todos esos factores
específicos, pueda que no tenga financiamiento y me toque parar la obra, entonces se me va a demorar la actividad. Son ese tipo de actividades que se ven afectados por algún factor, ya sea interno u externo. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Cómo van con toda la Bien, cuestión de bien, los profe. tiempos? ¿Bien? Listo. Bien. Ahora, Bert nos dice, listo, usted ya fijó sus 3 escenarios, ¿sí? Usted ya tiene sus 3 escenarios. Ahora, usted coja esos 3 escenarios y mire el tiempo esperado, ¿sí? O sea, el tiempo que yo espero que se cumpla esa actividad, ¿sí? Pero yo lo tengo que hacer con base a una distribución probabilística. Entonces, estamos hablando de una distribución beta. Entonces, no sé si se acuerdan de cómo se manejan este tipo de distribuciones. Beta. Entonces, la distribución meta, pues es una distribución probabilística, ¿sí? Eh, que se maneja de una manera muy sencilla, donde nos está diciendo, donde nosotros vamos a poder ver esos tres tiempos dados en lo que estamos hablando. Por lo tanto, venga, les muestro una imagen para que tengan un poco más fácil. Más fácil que la visión de ese tipo de qué, de distribuciones. Entonces ustedes ven aquí, esta es una normal, veamos acá. Veanme esta es la distribución beta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener los tiempos optimistas, los más probables y los pesimistas. Puede que esos tiempos den que esa curva sea más achatada o no, ¿sí? Entonces más o menos la cuestión del PERT es este tipo de distribuciones. Y si ven este puntico rojo acá, ahí va a ser nuestra duración esperada, ¿no? Que va a ser nuestro tiempo esperado. Entonces, cuando hablamos de ese tiempo esperado, decimos, listo, ¿y yo cómo voy a hacer ese tiempo esperado? Entonces aquí nos habla que el tiempo esperado va a ser el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista, todo dividido en 6. ¿Sí? Esto nos lo da desde la misma distribución. Entonces, esta formulita que ustedes ven ahí es la que nosotros vamos a utilizar para poder ver qué tanto tiempo nos puede llevar a hacer una tarea específica o una actividad. Ahora, que con ese tiempo esperado nosotros podemos ver muchas cosas. PERT nos dice, listo, usted puede generar el tiempo esperado, pero adicionalmente usted puede generarle la varianza. ¿Se acuerdan qué nos dice la varianza a nosotros? Igual, como estamos hablando estadísticamente, ¿qué nos dice esa varianza? La varianza nos dice es la distribución, digamos, si estamos sobre una recta, la distribución de puntos que van a estar, ¿sí? que va a variar, que van a variar dentro de esa recta, ¿sí? Entonces la varianza nos va a decir, listo, como usted ya tiene un tiempo esperado, nosotros vamos a mirarle la varianza y esa varianza va a decir, pilas, usted va a tener unas actividades específicas que van a tener una variabilidad muy alta o una variabilidad normal o no van a tener variabilidad. ¿Y qué nos va a decir eso? Que si nosotros tenemos variabilidades muy altas, decimos, vea, esa es una actividad que yo debo tener mucho cuidado, debo empezar a controlar mucho más, ¿sí? Entonces ahí ya uno empieza a decir, oiga, nosotros tenemos que tener en cuenta qué tan variables pueden ser mis actividades dependiendo de mi tiempo esperado. Sí, o sea, yo veo mi tiempo esperado, yo veo mi varianza y digo, venga, mi tiempo esperado es de tanto, no sé, tenemos una actividad de tiempo esperado de 15 semanas,
y mi variación me está diciendo que tiene un 0.70 de variación. Uno dice, uy, pucha, espere, es una actividad con muchos días, ¿sí? O sea, con muchos días, pero es muy variable. Eso quiere decir que en cualquier momento se me puede retrasar. Y si se me puede retrasar, estamos hablando, si son 15 días, su variancia es de 0.7, ¿sí? De 0.70. Entonces nosotros decimos, pucha, puede ser más de 30 de 30 a 40 días que se me puede estar retrasando. Entonces ahí uno empieza a mirar cuáles son esas actividades a las cuales yo debo tenerles un control muy específico para evitar que esa variabilidad influya dentro de la realización de mis actividades o tenerlas en cuenta para poder mitigarlas. ¿Listo? Adicionalmente, pues si yo tengo la varianza, pues yo qué puedo mirar, pues yo puedo mirar mi desviación estándar, ¿sí? Cuando hablamos de la desviación de estándar, pues nosotros miramos es la ruta crítica que me va a generar el problema. En este caso, las actividades, la ruta crítica de actividades. Y pasamos ya teniendo la desviación estándar, teniendo una duración esperada de mi proyecto, ¿sí? Teniendo todos mis cálculos, o sea, tengo mi desviación estándar, mi tiempo esperado y mi duración del proyecto, porque normalmente uno siempre tiene una duración específica del proyecto. Yo digo, ese proyecto lo tenemos que hacer en 42 semanas. Esa va a ser mi duración esperada, pero entonces mi tiempo esperado de proyecto, según yo lo que yo haya realizado desde mis modelos PERT, me dice, pilas, porque sí, usted tiene esas 42 semanas, pero pueden ser más, pero pueden ser menos. Y eso nos va a dar como ese mu para nosotros y vamos a generar todo este cuento, lo vamos a llevar a una distribución de probabilidades, que es una distribución normal. Entonces, distribución normal, ¿se acuerdan de cómo es la distribución normal? Específicamente hablando de estadísticas. Esta es una distribución normal, ¿sí? Si la quieren ver, se puede ver desde la mitad, se puede ver de cualquier parte. Busquemos una más bonita. Entonces, aquí nosotros vemos la distribución normal, la distribución de probabilidad normal. Entonces, como ustedes pueden, acuérdense que esa distribución normal pues está ligada a una fórmula específica y está ligada a una tabla que nos va a decir realmente la probabilidad de ocurrencia del evento. Entonces, con base a todo esto, ustedes dicen, listo, hablamos de tiempo esperado, hablamos de varianza, la fórmula de la varianza, que es la que vemos acá, en este caso va a ser el tiempo pesimista menos el tiempo optimista sobre 6, todo elevado al cuadrado. La desviación estándar pues va a ser la raíz de la sumatoria de lo que nosotros vayamos a ver en la ruta crítica. Digamos, aquí hablamos de la nueva ruta crítica, es porque vamos a tener una ruta crítica inicial que nos puede decir el tiempo, que nos va a decir el tiempo esperado, el tiempo de duración de ese proyecto, y con PERT nosotros hablamos, ya teniendo 3 escenarios, la ruta crítica esperada. Y sobre esa ruta crítica esperada, pues vamos a hacer la desviación estándar. Y pues la distribución de la probabilidad, que es z igual a x menos mu sobre sigma, ¿sí? Donde x es la duración esperada del proyecto, mu dentro de la distribución normal habla que es el promedio, aquí para nosotros va a ser el tiempo esperado del proyecto, y la desviación estándar. ¿Listo? Por ahora, bien en la parte estadística, ¿cómo están ustedes en este tipo de la parte estadística? Pues para ver si necesito como ahondar un poco en la parte de la probabilidad de la distribución normal o lo podemos pasar rapidito. Profe, yo la verdad no recuerdo muy bien sobre la estadística. La verdad no. Ok, listo. Entonces, Yo tampoco. listo, perfecto. Entonces yo creo que
Vamos a hablar un poquito rápido de la distribución normal. Entonces, distribución normal, pues como ustedes ven, a ver, aprovechemos esta presentación que encontramos. Nosotros vamos a tener dentro de la distribución normal una media, una desviación y unos puntos de inflexión. Nosotros hablábamos que este tipo de distribuciones, este tipo, este tipo de distribución pues va a manejar unas tablas estadísticas donde nosotros siempre vamos a buscar un valor y ese valor es z. Z es va a ser el valor de la probabilidad. Entonces, cuando nosotros aplicamos la fórmula, ¿sí? La de que z es igual a x menos mu sobre sigma, entonces los datos conocidos de nosotros, ¿cuáles van a ser? Pues va a ser la desviación estándar, va a ser ese mu, que es como esa media, y z, que es el valor que nosotros vamos a generar. Que vamos a tener en cuenta, digamos, en este caso, que es el proyecto. Entonces, los valores que nos va a dar, el resultado que nos va a dar esa ecuación, pues va a tener que ir hacia una tabla. Entonces, la distribución normal, nosotros la podemos ver totalmente completa, ¿sí? Así como ustedes ven, este tipo de tablas van a ser, la podemos tener acumulada o no la podemos tener, o la podemos tener no acumulada. Entonces, ustedes aquí ven esta distribución, ¿sí? Está en la gráfica, esta línea que ustedes ven acá como moradita es nuestro mu, ¿sí? Aquí va a estar nuestro mu, y nosotros vamos a tener que toda esta parte que les estoy señalando con el cursor va a ser el costado izquierdo de nuestra tabla o de nuestra gráfica. Puede que haya valores negativos y en esta parte pues va a haber valores positivos. Si miramos la gráfica acumulada, normalmente este tipo de gráficas pues solamente se maneja el lado derecho. Y pues ya si se necesita mirar el valor como tal, lo que hacemos es sumarle al valor, restarle al valor que quede en la tabla 1. Venga, miramos esta tabla. Esta tabla es una tabla que viene acumulada. Entonces, digamos a nosotros, el valor de z nos dio 0,52. Entonces nosotros nos vamos a ir a la tabla y vamos a mirar, listo, el valor de z fue 0,52. Entonces vamos a buscar este 0,5 y vamos a buscar aquí en la parte superior el 2. Entonces, en el cruce de esos dos números nos va a dar la probabilidad. Entonces aquí nos está diciendo que es la probabilidad de 0,30. ¿Sí? Ese es el manejo. De por sí la distribución normal es más el manejo de la tabla. Sí, digamos aquí está marcada, listo. Nos dio 1,7, 1,07. Listo, 1,07 es este valor, 0,14. Lo estamos viendo desde esa tabla. Libro chévere para mirar este tipo de distribuciones, el Montgomery. Es un libro estadístico muy, muy chévere. Digamos, en este caso no nos vamos a profundizar tanto en el manejo como tal estadístico de esa probabilidad, sino cómo nos funciona a nosotros en la parte del PERT. Entonces, como hemos visto, todos estos modelos, pues tienen un algoritmo. Entonces los autores dicen, listo, entonces usted estime los tiempos, haga una red, calcule la varianza. Unos piden que calculemos las holguras, otros dicen que no se calculen las holguras. Bueno, aquí ya depende de qué trato le vamos a dar. Entonces, pues aquí hay un algoritmo un poco más acomodado a lo que nosotros hemos estado viendo, pues adicionalmente pues ligado a todo lo que es los modelos de red, que es realice la ruta crítica, o sea, hágala, usted tenga sus actividades, mire los tiempos, ¿sí? Los tiempos que están dados, haga la ruta crítica, mire el tiempo que le está diciendo de duración y después sí, vaya y estime sus tiempos. Ya cuando estime sus tiempos, calcule la varianza, vuelva a construir la red del proyecto, ¿sí? Pues va a ser normalmente es la misma red, pero ya no va a tener los tiempos que manejamos inicialmente, sino los tiempos ya de
estimación, los tiempos estimados. Cuando yo ya construyo la red, veo mi ruta crítica. Puede que mi ruta crítica cambie, puede que no. Y dice, oiga, ya que tengo mi ruta crítica, calcules esa desviación de estándar. Ya con esa desviación puedo mirar qué debo controlar más que otro, ¿sí? Porque aunque yo tenga actividades dentro de mi ruta crítica, puede que necesite más controles para una que para otra. Y calcúleme la probabilidad de que realmente voy a cumplir con los tiempos que yo estoy estimando de mi proyecto. Listo, digamos, son 6 pasos supremamente sencillos. ¿Cuál sería la complejidad? Aplicar y hacer el análisis como tal de lo que me diga mi desviación estándar y lo que me diga mi varianza, lo que me genere mi desviación, y así ver si probabilísticamente nosotros podamos llegar a cumplir con los tiempos. ¿Listo? Mi probabilidad aquí puede ser totalmente incierta. Puede que cuando nosotros hagamos este tipo de ejercicios en la vida real, la probabilidad de cumplimiento sea muy baja. Entonces ahí uno ya tiene que mirar qué es lo que puede llegar a pasarme o si realmente yo generé bien las actividades, establecí muy bien las actividades, establecí muy bien mi red o no. ¿Sí? Ya, pues mire que en este tipo de casos ya me tiene un poquito más la estadística, ya el análisis es un poco más profundo. Ya puedo decir, bueno, yo tengo que hacer unos controles acá, tengo que hacer unos controles acá, o realmente mi proyecto no lo voy a poder hacer y debo replantearlo. ¿Listo? Hasta ahí. Bien. Volteado, sí. Sí, señor. Sí, señor, profe, sí, señor. Listo. Perfecto. Sí, señor. Uy, por ahí escuché una voz que no escuché desde el principio. Es que llegué tarde y me dio pena saludar. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Entonces, vamos a mirar ya como un ejercicio pequeño, un ejercicio, pues para que sea un poquito más entendible toda la cuestión del modelo PERT. Entonces, es un, es un ejercicio sencillísimo, muy chiquitico, que habla de realizar una casa. Punto. Vamos a hacer una casa. Entonces, en esa casa, nosotros vamos a tener unas actividades. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hicimos CPM, ya empezamos a mirar que vamos a tener una lista de actividades? Aquí nosotros vamos a tener lo mismo. Vamos a tener esa lista de actividades, ¿sí? La descripción de esa actividad que yo voy a hacer y voy a tener mi tabla de predecesores, ¿sí? Que es lo que nos va a hacer crear nuestra red, ¿sí? Entonces, hasta ahí nosotros con, con esta tablita que tenemos acá, con estas ya estamos totalmente, ya la conocemos, ya la sabemos manejar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ustedes ven que ahí están los campos del TO, del TM, del TP, del TE y del sigma cuadrado. Y entonces nosotros decimos, ok, ¿qué necesitamos saber? Igualmente nosotros vamos a tener unos tiempos de inicio del proyecto. ¿Sí? Vamos a tener unos tiempos ya normalitos. En este caso tomamos los tiempos, el TM, para hacer nuestra ruta crítica. Entonces en el momento de armar, entonces vamos a mirar, listo. Nuestra ruta crítica, nosotros tenemos unas actividades, cimentación de paredes, plomería, electricidad, techos y pisos, pintura exterior, pintura interior. Lo que es la plomería, el techo, el piso y la pintura exterior, todas me dependen de mi primera actividad, de la cimentación de paredes, y poder pintar la parte exterior me está diciendo que debe ser realizada en el momento que yo acabe la plomería y los techos y los pisos. Hasta ahí, normal. ¿Cuáles son los tiempos? En este caso, pues tomamos los tiempos modales, ¿sí? el TM, y decimos, mire, la cimentación me duró 4 semanas, la plomería 2, el techo y el piso 3 semanas, la pintura exterior 1 y la pintura interior 5. Entonces, montamos la red. Entonces, montamos la red.
Cuando nosotros montamos la red, tenemos el nodo de inicio, tenemos el nodo fin y tenemos las actividades. Aquí me equivoqué en el momento de generar la numeración. Listo, entonces ya vimos. Entonces tenemos que para hacer mi actividad A duró 4 días. Cuando hago mi actividad A, paso a hacer mi actividad B, C y D. ¿Sí? Entonces, ok. Para mi actividad B me va a gastar 2 días. Para mi actividad C me va a gastar 4 días. Para mi actividad D voy a gastarme un día. Y para poder hacer la actividad E, yo necesito que B y C estén completas, que estén ya realizadas. Acuérdense que nos decía que en el caso de que de una actividad a otra debe haber un solo nodo y si no, pues generamos ficticios. En este caso, nuestro ficticio, aquí ven el nodo ficticio, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si yo ya tengo las dos, yo miro, es la duración de esta actividad y digo, si ya tengo C, ya tengo B, cualquiera de los dos puede ser mi ficticio. O sea, aquí en este caso tomamos nuestro ficticio como la actividad, después de hacer la actividad B, para llegar a la actividad E. Y si ustedes se dieron cuenta, la tabla de predecesores nos está diciendo que si usted hace la actividad de pintura exterior, listo, ya se acaba, ya usted ahí termina. Entonces, para poder llegar al final, pues mandamos un nodo ficticio, vamos a la parte ficticia hasta el final de nuestra realización, porque no está pegado a ninguna otra actividad adicional. Entonces, cuando ya se hace esa actividad, ya puede decir que esa actividad ¿sí? nos va a estar ya contada en el final del proyecto. Listo. Entonces, vean ahí la red. Bueno, ya vieron cuál es nuestra ruta crítica, ¿sí? Está pintadita. ¿Y cuántos días, cuántas semanas nos dan ahí? Pues nos van a dar los 12 semanas. ¿Por qué? La actividad A me dura 4, la C me dura 3, se llevan 7 y la E me dura 5 días. Entonces, es el tiempo más largo que yo tengo. Y acuérdense que las redes, el tiempo que se toma de proyecto para las redes es el tiempo más largo. ¿Sí? No vamos a tomar los tiempos más cortos, sino siempre los tiempos más largos de realización. Porque si ustedes se dan cuenta, si hubiésemos tomado A, B, E, ¿sí? Hubiese sido 4, 6 y 5, 11. Menor tiempo. Y si hubiésemos tomado solamente la de AD, hubiésemos dicho, no, pues eso lo hacemos en 5 días y en 5 semanas, perdón. Y pues no es un tiempo apropiado para generar ese tipo de proyectos. Entonces acuérdense que siempre vamos a tomar los tiempos más largos. Y esos tiempos largos son los que miden la ruta crítica. ¿Por qué? Porque me cubren todas las actividades predecesas, las actividades que tengan o no tengan precedencia. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar una cosa. ¿Tomaron nota de esta, de esta primera, de esta primera ecuación, que es la del tiempo esperado? Tomen nota de esa primera ecuación porque vamos a ver cómo se me comporta dentro del ejercicio. ¿Listo? Me avisan cuando ya la tengan lista para no cambiar la página. ¿Listo? ¿La tenemos? Un momento, profe. ¿Listo? Voy a hacer el cambio. Bueno, entonces, ¿sí? Tenemos que nuestro tiempo esperado va a estar dado ¿por qué? Pues por la suma del tiempo pesimista con 4 veces el tiempo modal más el tiempo optimista. Entonces, nosotros vamos a ver acá esa, esa, esa
esa fórmula, tiempo optimista por 4 veces mi tiempo modal más mi tiempo pesimista, todo dividido sobre 6. Entonces, cuando hacemos esa división, ¿sí? Cuando resolvemos esa fórmula, vemos ya los tiempos esperados. Mire, ponle cuidado cómo se está moviendo esto. La cimentación y paredes en mi tiempo esperado es de 4,5 semanas, ¿sí? Está dentro de mi tiempo modal y mi tiempo pesimista. La plomería va a ser dos días, 2,5 semanas, perdón, y va a estar también entre mi tiempo modal y mi tiempo pesimista. Pero vean, el techo y el piso me está diciendo que mi tiempo esperado son 3 días, que es lo que yo tengo de mi tiempo modal, igual que mi pintura exterior, igual que mi pintura interior. Entonces nosotros podemos ahí decir, pues nuestro primer análisis es, oiga, venga, mire que nosotros vamos a tener como algo que nos pueda llegar a pasar en mis tiempos esperados, tanto de la cimentación y la plomería, porque mi tiempo esperado me está diciendo que lo que es techo, lo que son los techos y pisos y las pinturas, tanto interior como exterior, van a estar dentro de lo que nosotros vemos en el tiempo modal. Entonces ya con eso nosotros decimos, listo. Si ustedes solamente con este tiempo esperado, ustedes ya me pueden decir cuál sería la ruta crítica. Entonces, ¿cuál sería la ruta crítica? Ya, ¿mantenemos la ruta crítica que vimos con los tiempos modales o nos está cambiando? ¿Nos cambiaron? ¿Nos Profe, cambiaron? ahí cambiaría la semana, cambiaría las semanas por el tiempo. Claro, porque ya no trabajaríamos con el tiempo modal, sino con ese tiempo esperado. 16 semanas 16. aproximadamente, digamos. Pero pilas la pregunta. Ahí con eso nosotros podemos ver ya cuál es nuestra ruta crítica o no. No. Creería yo que no, profe, porque pues como tal va a aumentar el tiempo de Entonces, semanas. Ponle cuidado a esto. Mire la actividad A, mire la actividad C y mire la actividad E. ¿Cuántas semanas nos están dando? 6, 4, 5, serían 7, serían 12.5. 12,5. Ok, listo. Ahora mire la actividad A, la actividad B y la actividad E. A, B y E serían 7 y E 5, sí, las 12 semanas exactamente. Exactamente. Y habríamos que mirar, digamos, si tenemos la misma red, obviamente no nos está cambiando la red, vemos que la D pues no nos va, no, la AD son 5,5 semanas. Entonces vea que ya podemos como estar divisando algo de nuestra red, ¿sí? De nuestra nueva ruta crítica. Y si nos ponemos a mirar, efectivamente la ruta crítica en este caso sigue igual. Y nos aumenta el tiempo de realización. Nuestros tiempos el tiempo esperado está para eso, para que nos diga realmente si los tiempos que nosotros tenemos pueden ser realmente cumplidos o puede ser que se nos alargue la cosa. En este caso se nos va a alargar media semana más. Pero mis actividades siguen siendo las mismas, mis actividades críticas siguen siendo las mismas en este caso. Puede que cambien, puede que no. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, nosotros decimos, ok, listo. Ya sabemos que nuestros tiempos esperados nos están dando la ruta crítica. Ahora, venga, dentro de esa ruta crítica, vamos a mirar ¿qué? La variabilidad, nuestra varianza. Entonces la varianza me está diciendo, listo, ponle cuidado, usted va a coger su tiempo pesimista y se lo va a restar a su tiempo optimista, lo va a dividir en 6 y me lo va a elevar al cuadrado, ¿sí?
¿Qué es lo que uno normalmente estadísticamente hace con una varianza? La varianza es x menos x barrita sobre, sobre, no se me fue sobre n, si no estoy mal. No recuerdo bien ya específicamente estadísticamente esa ecuación, pero nos dice, haga eso y eleve el número al cuadrado y tiene su varianza. Entonces tiene la variabilidad de cada actividad. Entonces al nosotros tener eso, nos ponemos a ver si efectivamente el tiempo pesimista menos el tiempo optimista sobre 6, que es como estamos sobre la base de la distribución beta, elevémelo al cuadrado y nos está diciendo que, digamos, nuestra actividad 1 tiene un 0,69 de variabilidad. Y las demás nos dicen, mire, esta se le demora 0, tiene una variabilidad de 0,5, esta otra tiene una variabilidad de 0,11. Vea que la pintura exterior no me varía y la pintura interior me varía también en 0,11. Entonces me dice, uy, según esa variabilidad, ¿yo qué debo hacer? ¿A qué le debo tener cuidado? ¿Con qué actividad debo tener mucho más cuidado? Con la actividad A. La actividad A es la que se me puede retrasar y la actividad B también se me puede estar retrasando, pero no tanto como la actividad A. Y mi actividad B no está dentro de mi ruta crítica, o sea, puedo generarle controles, pero puede andar solita. La actividad C y la actividad D también me pueden generar demoras, pero realmente la que me impacta durísimo en mi proyecto es la cimentación y las paredes. Entonces, yo ya teniendo ese análisis, yo digo, listo, ¿qué es lo que pasa? Mire, es que mi actividad A es de una alta variabilidad. ¿Sí? Si yo dejo que, si yo no lo controlo esa actividad, yo puedo estar diciendo que esa actividad me puede estar durando 8 semanas. Me puede aumentar 8 semanas solamente la realización de esa actividad. Y me dice, ok, listo. Ya me está diciendo pilas, pilas con las actividades, pilas, genérele controles, pero ¿para qué? Esos controles para mitigar esa variabilidad. Entonces, si yo sé que para la cimentación y las paredes necesito de mis proveedores, pues voy a tener que hacerle un buen control a mis proveedores. Si necesito que mis trabajadores, se me aumente el tiempo de trabajo de mis trabajadores, pues obviamente habrá que hacer tiempos extra o cuadrar de una manera diferente los turnos para que no me impacten en esa actividad. O lo que sea necesario, puede que no me llegue la máquina. Entonces también tengo que mirar que ese tipo de factores externos o internos los tenga muy bien controlados para que no me varíe esa actividad y lo pueda realizar en el tiempo que yo tengo esperado, en el tiempo esperado. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, uno dice, listo, súper bien, ya sabemos qué actividades se me pueden demorar, qué actividades no, qué realmente debo hacerle controles, pero ahora es, listo, la pregunta que a uno le hacen normalmente. ¿Y usted sí me va a cumplir los tiempos? ¿Usted sí me va a cumplir el tiempo de realización de esos proyectos? Pues uno aquí ya es cuando uno dice, bueno, yo le aseguro que para el cumplimiento de esos tiempos tengo un 95% de efectividad. Yo sé que mi probabilidad de cumplir es del 95%. O muchas veces no, miren, nosotros sabemos que los tiempos no nos va a dar porque la probabilidad de que le cumplamos es del 60. O cuando uno dice, no, es que yo no le puedo, o sea, normalmente uno ve que está por debajo del 90 el cumplimiento del proyecto y uno lo que hace es, no, espere, yo voy a revisar mis actividades, ¿sí? Para poder cumplir. Y viene toda la parte de nuestra distribución normal. Entonces, ya después de haber visto que en este caso, pues nuestra ruta crítica es igual, el tiempo esperado, el tiempo que nos está diciendo la, la reunión de mis 3 escenarios, pues me dice, listo, mire, 12 semanas y media es lo que usted puede durarse haciendo ese proyecto. Y ahora venimos y hacemos
vamos a mirar nuestra desviación estándar. Entonces, listo. ¿Qué tan desviado puedo, qué tanto me va a dar la desviación estándar? Pues sabemos que la desviación estándar para nosotros va a ser la sumatoria de nuestras, de nuestras varianzas, ¿sí? En una raíz, o sea, la raíz de la sumatoria de nuestras varianzas. Entonces nosotros vamos a tomar, pues, las varianzas ¿de dónde? De la ruta crítica, o sea, de las actividades que realmente me impactan el proyecto, ¿sí? Porque yo no voy a mirar las actividades que no me impacten en tiempos, sino las que me impacten en tiempos. O sea, yo sé que tengo aquí 3 actividades que me impactan en mis tiempos, pues yo ya vi que son de alta variabilidad o que pueden ser, pueden tener constantes que me demoren, y yo miro realmente ya mi desviación. Cuando yo miro mi desviación, yo digo, listo, como ya tengo mi desviación, yo ya sé que mi proyecto inicialmente cuánto me iba a durar, que eran esas 12 semanas. Entonces, entonces nosotros decimos, listo, tenemos eso. Lo que nosotros hablábamos, normalmente uno dice, no, pues es que tenemos que hacerlo en tanto tiempo. Este proyecto, este ejemplo, está dado a que se hagan 15 semanas. Nosotros decimos, listo, ok, tenemos que las 15 semanas de duración van a ser, jeje, aquí está el valor. Píntese, no se quiso pintar. Entonces, pues vamos a tener nuestro tiempo. Entonces va a ser las 15 semanas menos el tiempo, 12,5, sobre nuestra desviación, que es 0,96. No se quiso pintar. Sobre 0,96, y nos va a decir nuestra probabilidad. Cuando nosotros tenemos el valor de Z, nos dice, mire, Z es el 15,67. Nosotros vamos a buscar la tabla de probabilidades. La tabla de probabilidad normal. Y esa tabla de probabilidad normal vamos a buscar este 15,67. Aquí pues el 15,67 tiene un valor de 0,99. Entonces estamos diciendo, vea, nosotros tenemos el 99,5% de que sí vamos, de que tenemos el 99,5% que sí le vamos a tener ese proyecto antes de los 15 días que nos dijeron que tocaba hacerlo. Entonces, mira, aquí está la tabla de la probabilidad. Entonces, ¿cuánto fue que nos dio? Nos dio 15. Entonces vamos a buscar 0, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 15,67. 15,6 acá. Es el valor 0,99, 0,995. Entonces nuestro valor va a estar entre estos dos. Ahí va a estar nuestro valor de probabilidad. Aquí están todas las estadísticas. Y así se genera todo el modelo PERT, de una manera pues muy sencilla y muy dada a lo que nosotros necesitamos realmente. Mis escenarios, mi tiempo esperado, cómo me varía mi tiempo para poder generar mis controles, y adicionalmente pues dar, estadísticamente hablando, ¿sí? Numéricamente hablando, dar unos tiempos, unas probabilidades de confianza que digan que efectivamente vamos a poder cumplir
con los tiempos de los proyectos. Y pues ahí pegado van a estar los costos. Porque si a nosotros se nos retrasa alguna actividad, vamos a incurrir en unos costos adicionales. ¿Sí? En caso tal que las actividades sean todas optimistas y todas las cumplamos dentro de un tiempo optimista, pues puede que nuestro costo no varíe o se nos disminuya. Puede que se nos disminuya. ¿Por qué? Si lo planeamos con tiempos más altos que nuestros tiempos optimistas, pues esos días que nos ganamos, pues se van a ver reflejados dentro también de nuestros presupuestos. Listo. Preguntas sobre este modelo. Profe, ¿y hay posibilidad de que hagamos, por ejemplo, un ejercicio pues para tenerlo como más ¿Como más claro? claro? Claro, podemos hacer un ejercicio. Es más, eso les va a quedar de tarea. Nosotros tenemos del CPM, tenemos una red armada, ¿cierto? Te escuché entrecortado, qué pena. Nosotros tenemos un ejercicio ya realizado con CPM, ¿sí? Que tenemos ya nuestra ruta crítica. Tenemos ya nuestra ruta crítica. Y adicionalmente, pues tenemos nuestras actividades, que es el de la selección de la música, ¿sí? Tenemos nuestras actividades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a armar nuestros escenarios. Vamos a armar los escenarios, el optimista, con 2 días hacia atrás. O sea, si una de mis actividades me duraba 21 días, entonces la vamos a decir que me dura 19. Si me duraba 70 días, entonces vamos a decir que me dura 68 días. Y con 5 días adicionales. ¿Sí? Entonces, la de 21 ya serán 26 días. Entonces vamos a hacerlo y van a aplicar las fórmulas. ¿Sí? Como ya tenemos nuestra ruta crítica, ustedes van a ver, van a coger esa misma ruta crítica y la van a comparar. Y con esa comparación venimos la próxima clase y cerramos como tal la comprensión del CPM. Las tablas de la distribución normal las pueden encontrar por internet, esos están por ahí por internet. Va a buscar mi libro del Montgomery y más bien se las envío con el del Montgomery, que es más bonita. Y ahí es que necesito que ustedes me generen las dudas, porque PERT realmente es el más utilizado para la cuestión de generación de proyectos. Pues de por sí, Project está basado mucho en ese tipo eh, de modelo PERT. Sí, Project saca muchas cosas muy bonitas, muchos informes chéveres de tiempos y demás. Pero está muy ligado a este tipo de cuestiones PERT. De por sí Project lo maneja con un diagrama de Gantt. Y pues ahí uno le mete costos, le mete tiempos, etcétera, etcétera, y le va diciendo los tiempos específicos. Y ahí también uno puede ir dándole el control a las actividades. Pero PERT nos está diciendo desde la variabilidad, ¿sí? Desde la varianza, qué actividades son las que voy a generarle más control y cuáles no les voy a generar tanto. No quiere decir que no le genere. Todas las actividades deben ser controladas, pero no van a tener unos controles tan estrictos, ¿sí? Como los que sí me van a impactar mi proyecto. Entonces, tarea específica, generemos el PERT con el problema de CPM, que es el problema de la realización del concierto musical, y miramos eso. Y cerramos tema, adicionalmente porque revisando los talleres, voy a hacer el otro jueves la sustentación de los talleres. ¿Sí? Decidí hacer la sustentación de los talleres porque necesito saber muy bien si ustedes comprendieron el tema de
transporte y porque no vi realmente la comparación de ustedes en los talleres de los dos algoritmos que miramos, ¿sí? Veo que lo generaron, pero no veo realmente una conclusión a él. Yo utilizo este o yo utilizo otro, ¿sí? Normalmente, pues la idea era que se generara esa comparación. De por sí el taller dice, háganlo y comparen los resultados. Entonces, lo vamos a hacer así y vamos a generar esa sustentación. La sustentación pues va a ser individual, como lo teníamos planificado para el parcial, lo vamos a hacer así el día jueves. Entonces, cuadremos el horario. No, realmente miremos de una vez esto. Entonces, Profe, perdóname, mientras tú vas buscando. bien. Comprendo entonces que la sustentación del taller que enviamos vendría siendo el parcial. No. La sustentación es porque vi que ustedes generaron el taller, pero no generaron conclusiones ese taller. ¿Sí? Bueno, ¿y el parcial cuándo decide qué es? No, el parcial ya viene no tengo acá ¿La sustentación es esta o la otra semana? No, la sustentación del taller es el jueves. El jueves, ok. Jueves. Sustentación del taller este jueves. ¿Listo? Porque viendo sus talleres y necesito revisar algunas cosas, sobre toda la parte de comprensión. Y listo. Profe, Entonces, a lo que de pronto yo me refería ahorita que hiciéramos un ejercicio acá, es porque precisamente, por ejemplo, en el caso del taller que nosotros hicimos, pues yo encontré que había maneras diferentes, como en un Excel, de explicar cómo puede desarrollarse el taller, por medio de unas fórmulas y demás. Sí, pues digamos eso que sí sería bueno como se hace una algoritmia bastante fuerte, sí, realmente es un algoritmo bastante fuerte. Es densa, es densa la comprensión de la algoritmia. Es una programación, literalmente eso es programación, ¿sí? Y todo va a ir ligado a generar la programación, y esa programación se genera después con un simplex. Ese simplex se hace con la parte de solver, ¿sí? Pero tiene una algoritmia un poco ruda, ¿no? Entonces, esta es un poco más sencilla. Entonces, si ustedes quieren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos CPM. Entonces nosotros teníamos una red de CPM, que era esta. Tenemos nuestras actividades. Vamos a copiar esta tablita. Entonces, al tener esta tablita, ¿qué nos está diciendo? Nosotros, listo, nosotros aquí ya sabemos nuestros precedentes, los días de programación, nosotros qué es lo que vamos a tener en cuenta dentro del PERT. PERT nos va a decir, listo, usted va a tener 3 escenarios. Va a tener los escenarios siguientes. Va a tener un escenario optimista, ¿sí? Donde usted no va a tener problemas absolutamente con nada, ¿sí? No va a tener absolutamente problemas con nada. Y se le va a cumplir todos sus todos sus qué, todos sus todas sus actividades en los tiempos específicos. ¿Listo? Entonces usted no va a tener problema con nada. Y adicionalmente usted va a tener un escenario pesimista,
Y ese escenario pesimista es que a usted le va a pasar cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa le va a pasar y va a tener unos escenarios de los cuales no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar. Entonces, al generar esos 3 escenarios, ¿sí? Vamos a decir, listo, ahora vamos a hablar de un tiempo esperado. Ese tiempo esperado como tal va a ser lo que yo voy a necesitar, o sea, lo que me va a decir mi algoritmia, qué es lo que usted necesita, ¿sí? Que realmente lo que le van a generar esas redes, ese tiempo que usted va a necesitar para hacerlo. Entonces decimos que listo, nos da la fórmula. ¿Cuál es mi tiempo esperado? Mi tiempo optimista más 4 veces el tiempo modal, ¿sí? O mi tiempo más probable, más mi tiempo pesimista, ¿sí? Entonces nosotros decimos, ok, vamos a coger ese tiempo optimista, ¿sí? Vamos a coger. Mi tiempo optimista es este. Le voy a sumar ese tiempo programado como tal, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 4 y le vamos a sumar nuestro tiempo pesimista. Y todo eso yo lo voy a dividir en 6. Entonces, mire que mi tiempo esperado, aquí empieza a decir, mire, su tiempo esperado para la actividad A es de 21,5 días. Y lo llevamos a las demás. Entonces aquí empezamos a mirar, mire, 14,5, 3,5, 70,5. Ese es mi tiempo esperado. Normal. ¿Sí? Es mi tiempo esperado dentro de lo que nosotros habíamos hablado en CPM, que es ver toda la ruta crítica. Tenemos nuestra ruta es exacta, nuestra ruta puede cambiar. Y aquí nosotros nos dimos cuenta que obviamente es el mismo proyecto, entonces va a ser las mismas precedencias, exactamente la misma red. Ahora decimos, listo, ahora nosotros necesitamos en nuestra varianza. ¿Qué nos dice la varianza? La varianza nos está diciendo, listo, usted lo que va a hacer es coger los tiempos pesimistas menos los tiempos optimistas sobre 6 y me lo va a elevar al cuadrado. Esa va a ser la variación que usted va a tener de esas actividades como tal. Entonces, si nosotros lo vamos a ver, entonces nosotros vamos a decir que es nuestro tiempo pesimista menos nuestro tiempo optimista, eso sobre 6, y lo vamos a elevar al cuadrado. Cuando nosotros le damos al cuadrado allá, nos va a dar nuestra varianza. Escucha, la varianza, tenemos una varianza alta. Tenemos una varianza, vea que aquí todo nos está variando igual porque le montamos los mismos días a uno como al otro. Empecemos ahí. Cambiemos varianzas. Profe, pregunta. Bien. ¿Por qué dividido 6? Eso es dividido 6, dado que la varianza que nosotros estamos hablando va a estar dada por nuestra distribución de probabilidad beta, ¿sí? Entonces, beta nos especifica ese tipo de datos, ¿sí? Te puedo decir que eso ya es una cuestión estadística establecida por beta. ¿Ah? O sea, siempre lo tengo que dividir en 6. Sí, siempre lo vas a dividir en 6, porque su tiempo es por lo que te digo, porque nos lo da la distribución de probabilidad que nosotros vamos a tener en cuenta ahí. Entonces, vamos a mirar a 10 días. Entonces, dado la variación que nosotros tengamos, ¿sí? Los tiempos esperados que se nos generen, pues vamos a tener una varianza como una varianza. Al tener esa varianza, nosotros vamos a decir, vamos a mirar, digamos, acá, mire, estas dos actividades voy a necesitar el control de esas dos actividades. Mira,
Digamos estos, los ensayos. Los ensayos está dentro de nuestra ruta crítica y tiene una varianza altísima, entonces hay que controlar los ensayos. ¿Sí? Las demás tienen varianzas altas, pero pueden ser más manejables. Eso es lo que nos dice PERT. Cuando nosotros hablamos ya como tal de una ruta crítica, digamos nuestra ruta crítica aquí, ¿cuál era? Nosotros tenemos 4 rutas críticas alternas. Entonces, cualquiera de estas 4 rutas críticas, vamos a vamos a coger solamente esas actividades, ¿sí? El valor de esas actividades, de mis varianzas, y con esos valores específicos vamos a generar nuestra desviación estándar. ¿Sí? Solamente con esos valores específicos que nos diga la varianza, que es la ruta crítica normal, la ruta crítica nueva. Y ya con eso, pues, montamos la distribución. Miramos la distribución, ya la parte de la normal, y miramos la probabilidad. Pero lo que sí, o sea, lo que realmente es muy, 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 muy importante dentro del sistema PERT, dentro del modelo PERT, es estos tiempos esperados porque me van a generar la nueva ruta crítica y la variación que nosotros vamos a tener de esas actividades para poder generarles control. ¿Sí? La parte de la distribución de la probabilidad es aplicar la fórmula de la probabilidad, ¿sí? La fórmula de la distribución normal y buscarlo en una tabla. Nos va a decir tanto por ciento. ¿Sí? O sea, no tiene tanta ciencia, pero realmente lo que ustedes van a analizar como tal dentro de los sistemas PERT son esos tiempos esperados y esas varianzas que a mí me está dando el modelo para poder generar controles y que no se me cuelguen mis actividades. ¿Listo? La matemática de este sistema es mucho más sencilla. La matemática que tú me dices de lo que vimos anteriormente, de transporte y demás, es mucho, mucho, mucho más fuerte. ¿Sí? Porque son modelos ya que se utilizan, pero se utilizan ya con programas más específicos tipo GAMS, tipo, ¿cuál es el otro? Se me fue, el nombre. Pero entonces eso se genera desde una programación específica. Tú lo que haces es programar todo el modelo. Entonces ya la cuestión para poder hacer GAMS, sí necesitamos un poco más de tiempo, ¿sí? Porque siempre es bajar el programa, ver las librerías, cómo se manejan las librerías, cómo se debe escribir dentro del programa. Entonces ya es algo un poco más complejo, pues que realmente uno no utiliza. ¿No? A nosotros, a ustedes como administradores llegan es con los tiempos específicos, se hace el análisis y se toma la decisión. ¿Sí? La parte de carpintería, que llaman algunos, ya lo hace la parte de ingeniería, o la que planea como tal toda la parte del proyecto. Uno como administrador y gerente lo que hace es toma decisiones. ¿Sobre qué? Sobre los datos que nos están dando. ¿Listo? Ya más comprendido un poco la forma del PERT como tal. Más o menos. Listo, esto no, ¿qué nos lo da? Nos lo va a dar la realización de algunos problemas específicos. Listo. Entonces, bueno, hablando del taller, entonces el jueves hacemos la sustentación del taller. Mañana, ya no lo pudimos hacer, mañana especifico la hora de cada persona, ¿sí? Cada persona 10 minutos para que nos quede un tiempo adicional para explicarles el último ejercicio de ese taller, que era el ejercicio que realmente me hubiese gustado que intentaran hacer, porque tenía cosas bastante interesantes y les iba a generar muchas dudas, que eso era lo que yo estaba buscando. Y
espero poderles habilitar ese mismo jueves la parte teórica de estos modelos. Listo, muchachos. Por hoy no es más. Que tengan una muy buena noche y mañana les estoy ya especificando la hora de las sustentaciones. ¿Listo? Listo, sí, Vale, señor, profe. profe. Y si quieren el mismo jueves hablamos del parcial. Sí, el parcial va a estar para la siguiente semana. Creo que entre el 26 y el primero va a ser el parcial. Va a ser un estudio, va a ser un caso como tal. Sí, va a ser un caso como tal. Ya lo que habíamos hablado, lo pongo el martes, lo sustentan el jueves. Y va a estar muy ligado a algo de transporte, un punto pequeño de transporte, obviamente con un análisis, y va a estar muy ligado a todo lo que son redes CPM y PERT. ¿Por qué? Porque con CPM y PERT ustedes ya tienen que saber cómo se generan rutas críticas y cómo se generan flujos máximos de costo. ¿Listo? Y con eso sustentamos ese jueves. ¿Listo? Listo, sí, señor, profe. Bueno, señor. Listo. Ahora